Te dije que no trajeras gente aquí sin preguntar. ¿Qué pusiste en el agua? Reacciona al derecho. Reggie intentó actuar con calma cuando su vecino seguía entrando a escondidas en su jacuzzi. Pero cuando ella trajo a sus amigos y afirmó que era propiedad comunitaria, él respondió de una manera que los dejó a todos manchados de púrpura y completamente expuestos. Reggie Toulbert no creció soñando con un jacuzzi. Pero después de 20 años de trabajar dobles en la planta automotriz de Spartanburg, Carolina del Sur, ahorrando cada cheque de bonificación y cada centavo de horas extra, la idea de relajarse comiendo su propia y burbujeante porción sonaba como el paraíso. Encontró el lugar perfecto. Una modesta casa de ladrillo de 2 pisos en un tranquilo callejón sin salida en las afueras de Fayetteville, Arkansas. Patio limpio, sin joa, vecinos decentes y espacio para lo único que siempre quiso. Un jacuzzi revestido de cedro hecho a medida justo al lado de la terraza trasera. No fue una instalación llamativa. Reggie no era ese tipo de hombre. Pero era suyo. Al principio las cosas fueron fáciles. La calle estaba tranquila, llena de jubilados, parejas jóvenes y gente que sonreía pero no compartía demasiado. A Reggie le gustó eso. No necesitaba barbacoas ni fiestas de barrio, solo un gesto amistoso y gente que respetara los límites. Y fue entonces cuando se mudó Cynthia Ashbrook. Tenía unos 60 años y recientemente se había jubilado de la venta de bienes raíces en Little Rock. Su casa estaba justo al lado de Reggie. Mismo plano de planta, pero con una alta valla de madera que separaba los patios traseros. Reggie la notó durante su mudanza. Un bob rubio platino, unas gafas de sol gigantes y una voz que cortaba el aire como si tuviera que ir a algún lugar. «Hola», gritó un sábado por la mañana, agitando una taza que decía agente inmobiliario número 1. Reggie respondió con un saludo cortés. «Solo para que lo sepas», continuó, «soy una persona que comparte. No creas que todas esas vallas dividen demasiado a la gente. Somos vecinos. Deberíamos ser familia». Reggie esbozó una sonrisa forzada y asintió. No le gustaba hacia dónde iba eso, pero sentía que era demasiado pronto para corregir a un extraño en los límites de la propiedad. Al principio, mantenía la distancia y solo conversaba un poco cuando se encontraban junto a los contenedores de basura o cuando paseaba a su pequeño perro de ojos saltones. Pero las pequeñas cosas empezaron a sumarse. Un día, Reggie notó huellas en el costado de su terraza. En otra ocasión, encontró un corcho de vino flotando en el jacuzzi. Se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas. Quizás el viento, quizás un mapache, quizás cualquier cosa menos lo que realmente era. Cynthia ayudándose a sí misma. Luego llegó tarde a casa del trabajo un jueves. Mientras aparcaba, oyó risas. 3 mujeres ruidosas, chapoteando bebidas y el inconfundible sonido burbujeante de los aviones. Las luces de su patio trasero se encendieron. Allí estaban, Cynthia y 2 de sus amigas sentadas cómodamente en su jacuzzi. Toallas colgaban sobre sus sillas. Su altavoz exterior reproducía soft rock de los años 80. Reggie no dijo nada de inmediato. Caminó hacia la puerta lateral. Lo desbloqueé y me paré en la cubierta. Cynthia miró hacia arriba, levantó su vaso y sonrió. «Espero que no te importe. Estábamos disfrutando de esta hermosa noche. Tienes la mejor configuración». «No invité a nadie», dijo Reggie tranquilamente. «Oh, ya lo sabemos», dijo una de las otras mujeres, riendo. Cynthia dijo que estaba bien. «Yo pagué por esta bañera. Este es mi patio. No deberías estar aquí». Cynthia dejó escapar una risa suave. «Reggie, relájate. Somos vecinos. Además, casi nunca estás en casa durante el día. Es solo un jacuzzi. No es como si estuviéramos usando tu cepillo de dientes». Reggie apretó la mandíbula. «Salir». Esta fue la primera vez que lo dijo directamente. Cynthia no se disculpó. Ella puso los ojos en blanco. Tomó un último sorbo y salió como si le estuviera haciendo un favor. Sus amigos la siguieron riendo.
Reggie se quedó quieto hasta que regresaron a través de la puerta lateral. Drenó el agua esa noche, frotó cada superficie, pero sabía que esto no había terminado. Pero algunas personas no escuchan el primer no. Y ahí es cuando el problema empieza realmente a tomar forma. Después de esa noche, Reggie pensó que el mensaje había sido alto y claro. Ya no es necesario pedir prestado el jacuzzi. Ya no tratamos su patio trasero como si fuera un spa de hotel. Pero ese tipo de claridad no funciona con todo el mundo. Especialmente gente como Cynthia Ashbrook. En una semana, empezó de nuevo. No tan fuerte, no tan obvio. Esta vez fue más sutil, más calculado. Una toalla dejada sobre la barandilla de la cerca. Huellas húmedas en los escalones laterales. Una lata de garra blanca vacía junto al filtro. Reggie revisó las imágenes de su cámara exterior. Nada directo, pero lo suficiente para dejar claro que alguien había estado allí. Nuevamente, agregó una cerradura a la puerta trasera, reforzó el panel lateral de la cerca con un soporte de acero e incluso trasladó las sillas del patio al garaje. Y aún así, Cynthia encontró una manera. Un sábado por la tarde, Reggie llegó temprano a casa después de hacer unos recados. El sol brillaba, su altavoz Bluetooth estaba apagado y, sin embargo, su patio estaba lleno de música suave y risas. Abrió la puerta y encontró a Cynthia parada en el rincón poco profundo del jacuzzi, sola esta vez, removiendo sus dedos en el agua. «Has vuelto temprano», dijo con un jadeo falso. «Solo me estaba asegurando de que los inyectores no estuvieran obstruidos. El otro día parecían un poco lentos». Reggie ni siquiera respondió. Simplemente apagó el altavoz, se dirigió al panel y apagó toda la bañera. «Tienes que parar», dijo con firmeza esta vez. «Esto no es tuyo. No estás invitado. No vuelvas a entrar». Cynthia parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. «Bueno, nunca esperé este tono. He vivido en mejores barrios con mejores modales, ¿sabes?» Estaba intentando ayudar. Ese filtro necesitaba una limpieza. Señaló la puerta lateral. «Fuera». Salió. Ninguna disculpa a la vista. Envuelta en su toalla, que dejó un montón húmedo sobre la silla. Esa noche, Reggie presentó una denuncia. Nada delictivo, le dijeron. Sin entrada forzada, sin daños físicos, sin amenaza. Un malentendido vecinal, lo llamaron. «Consigue una señal de prohibido el paso», dijo el agente, sin apenas levantar la vista de su tableta. «Colócala claramente, así podremos hacer más la próxima vez». Y Reggie hizo exactamente eso. Encargó la señal metálica más grande y llamativa que pudo encontrar. La atornilló a la valla trasera, frente a Cynthia. Todo en mayúsculas, letras negras, con la referencia al código legal en la parte inferior. Eso tampoco la detuvo. Se puso mezquina, cortó el césped mientras escuchaba la radio a todo volumen, empezó a lanzar pelotas de tenis al jardín de Reggie sin querer. Dejó notas pasivo-agresivas en su buzón sobre el exceso de cloro que se había colado por la cerca, y no dejaba de hacer sus comentarios sarcásticos cada vez que se cruzaban. «Deberías limpiar esas hojas de la terraza. Ayer oí un ruido raro en la bomba. Espero que no esté rota. Juraría que vi a tu primo o a quien sea en el baño el otro día». Tampoco estaba segura de si eso estaba bien. Reggie mantuvo la calma, grabó bien su cámara, empezó a registrar cada cita a tiempo, pero lo que realmente lo motivó llegó un martes por la mañana. Iba a trabajar, con un café en la mano, cuando vio a un desconocido caminando por el lateral de su casa, con una toalla sin camiseta alrededor de la cintura. Un tipo de 20 años con el pelo mojado y una mirada de suficiencia. «Oye», gritó Reggie. «¿Perdiste?» «No», dijo el tipo. «Cynthia me dijo que podía usar la bañera. Dijo que no tenía problema siempre y cuando no hiciera un desastre». Reggie se quedó mirándolo. «Dijo que trabajas de noche y ni te enterarías». El tipo salió corriendo calle abajo, con las toallas aún goteando. Reggie se dio la vuelta,
entró y se sentó a la mesa de la cocina. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de algo más. Ya no se trataba de agua. Se trataba de respeto. Pero si nadie la iba a detener, tal vez era hora de que empezara a pensar de otra manera. Algo que ella no podía ignorar. Esa semana, Reggie dejó de dormir. ¿Verdad? No tenía miedo. Estaba molesto, agotado, cansado de despertarse preguntándose quién había estado en su jardín. Revisar las grabaciones se convirtió en parte de su rutina matutina. Una noche, alrededor de las 11, se estaba cepillando los dientes cuando vibró una notificación en su teléfono. Movimiento en el jardín. Abrió la aplicación y allí estaba. Cynthia con una bata de seda sosteniendo un vaso de plástico y haciendo un gesto a dos mujeres detrás de ella para que la siguieran. Entraron sigilosamente en su jardín como si había un Airbnb que habían reservado. Uno de ellos extendió la mano y pulsó el panel. La bañera se encendió. Tomó una captura de pantalla y se la envió a su primo Tyron. Sin pie de foto, solo la imagen. Tyron respondió: «Oye, ¿intentas demandarme o gastarme una broma? Como sea, me apunto». A la mañana siguiente, Reggie imprimió la foto y la pegó con cinta adhesiva dentro de su garaje, encima de su banco de herramientas. Un recordatorio. Ya no era un malentendido. Era un robo. Ese fin de semana, Reggie sorprendió a Cynthia volviendo del buzón. «Déjame preguntarte algo», dijo, acercándose tranquilamente. «¿Por qué sigues diciéndole a la gente que puede usar mi jacuzzi?» Ella suspiró como si se hubiera estado preparando para esta conversación. «Reggie, no es tan grave. Somos vecinos. Hay un nivel de comprensión en comunidades como esta. No lo usabas. Trabajas todo el tiempo. Pensé en ayudar a evitar que se enmoheciera. Ayudar es pedir. Esto no es tuyo. No pagas los productos químicos. No lo limpias. No arreglas el panel cuando se cortocircuita. Bueno, si vas a ser territorial con esto, tal vez no deberías haberlo puesto donde todos puedan verlo», espetó. «¿Alguna vez lo pensaste?». Miró a ella, con las cejas arqueadas. «Así que me lo busco. Solo digo», dijo, pasando junto a él. «No puedes esperar presumir de algo así y no compartirlo». Reggie se quedó allí parado un largo segundo. No levantó la voz, no la siguió. Simplemente se volvió hacia su garaje. Dentro, abrió su portátil y empezó a buscar. No buscaba abogados, ni mejoras para la valla, sino algo que pudiera enviar un mensaje sin llevarlo a juicio. Fue entonces cuando se topó con un hilo de Reddit. El dueño de una piscina había estado lidiando con niños del vecindario que se colaban a altas horas de la noche. Su solución: un tinte que cambia de color, no tóxico, invisible en agua fría, pero que al entrar en contacto con el calor, sobre todo el de la piel, se vuelve de un intenso morado eléctrico. Temporal, seguro, pero no lavable durante horas. Una marca. Reggie leyó todos los comentarios, guardó la página del producto, hizo clic en «Pedir», 2 botellas, envío express. Al principio no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Tyron. Quería ver si funcionaba. 3 días después, llegó el tinte. Una cajita sin marca. Dentro, 2 recipientes transparentes con un líquido espeso y un pequeño conjunto de instrucciones. Mezclar en agua tibia. Esperar 12 horas para la activación completa. Esa noche, Reggie vació el jacuzzi, lo volvió a llenar, vertió ambas botellas y removió el agua con un espumador de mango largo. Parecía normal. Sin olor, sin color, solo agua. Esperó. Pasaron 2 días. No pasó nada. No había señales de intrusos. Reggie comenzó a preguntarse si Cynthia finalmente se había retractado. Pero el domingo por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, su teléfono volvió a vibrar. Movimiento detectado. Abrió la transmisión. Allí estaban. Cynthia y 2 mujeres otra vez. Toallas en mano, bebidas ya a medio terminar.
Se deslizaron dentro de la bañera, todas sonrisas. Los chorros se activaron. Y entonces empezó. Una de las mujeres soltó un chillido. ¿Qué demonios? La otra jadeó. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Mi piel. Se está poniendo morada. Cynthia se puso de pie, mirándose los brazos, los muslos, su pecho. Brillantes manchas violetas floreciendo por todas partes. Salieron a toda prisa, resbalando y maldiciendo, tirando una silla plegable. Cynthia chilló algo sobre una reacción química y corrió hacia la verja. Reggie no se rió. Simplemente se quedó de pie detrás de la ventana de la cocina, con los brazos cruzados, bebiendo una ginger ale fría. Nunca se había sentido tan tranquilo. Pero ahora que el color había aparecido, era hora de que todos los demás vieran lo que realmente había estado sucediendo. Para el lunes por la mañana, la crisis de Cynthia se había extendido por toda la manzana. No fue Reggie quien dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Una de las vecinas de enfrente, la señora Delgado, captó parte de la escena desde su terraza acristalada y se lo contó a su hermana, quien se lo contó a la vecina, y así sucesivamente. Para la hora de comer, alguien incluso había publicado un hilo en el grupo local de Facebook. ¿Alguien sabe por qué había mujeres moradas corriendo por Cypress Oak Drive ayer? Los comentarios se encendieron. Reggie se mantuvo al margen. Pensó que el silencio tenía más poder que cualquier defensa. Pero por si acaso, recortó la grabación de seguridad del incidente y la guardó en 2 memorias USB. Una para su primo y otra que guardaba detrás del microondas. Solo por si acaso. Esa noche, salió a su patio trasero con una bolsa de basura, recogió las 2 toallas que habían dejado y las tiró sin dudarlo. Ningún cloro tocaría ese desastre. Al día siguiente, sobre las 9:30 de la mañana, Cynthia se dirigió a su puerta con las mejillas rojas y una carpeta bajo el brazo. Tocó el timbre 3 veces como si intentara invocar a alguien de entre los muertos. Reggie entreabrió la puerta. «Intentaste envenenarme», espetó. «Ni hola, ni entrar. El tinte no es tóxico. Aprobado para piscinas. Puedes buscarlo en Google. Me da igual lo que diga la etiqueta». Mi piel parecía como si me hubiera revolcado en un rotulador. Tuve que usar bicarbonato de sodio durante 2 horas solo para quitármelo. No se suponía que estuvieras ahí dentro, dijo Reggie con la voz apagada. Te dije que solo intentaba salvarlo, interrumpió. Te lo advertí repetidamente. Esta fue la manera más limpia de dejar claro mi punto sin llamar a un abogado. Bueno, quizá deberías haber hecho eso en lugar de humillarme. Reggie salió al porche. Te humillaste. No deberías estar en mi jardín, en mi bañera ni en mi propiedad. Puse un cartel. Instalé un candado. Ignoraste todo eso. Abrió la carpeta y mostró una captura de pantalla impresa. Esta es una queja que presenté ante la ciudad. Te denuncio por productos químicos peligrosos y peligro público. La miró y luego volvió a mirarla. Bien. Tengo video. Parpadeó. Disculpa. Grabación de seguridad. Todo con audio. Estás ahí. Cada mier. Retrocedió medio paso. ¿Me estás grabando en mi jardín? Totalmente. No dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y se fue, con la mano en alto. Pero Reggie sabía que su retirada no era el final. Las mujeres como Cynthia no se doblegaban fácilmente. Cambiaban, reescribían. El relato, intentó volver por otra puerta. Efectivamente, 2 días después, alguien de la asociación de propietarios llamó a su puerta. Un hombre mayor llamado Curtis Briggs, que parecía que todavía planchaba sus vaqueros. Solo estoy aquí para atender una inquietud, dijo, sosteniendo un portapapeles y carraspeando. Al parecer, hubo un incidente con su fuente de agua. Es un jacuzzi, dijo Reggie. Y es mío. Tengo todos los recibos. Bueno, ha habido una pequeña discusión en el vecindario. Y algunas personas sienten que la reciente situación con los dados fue un poco agresiva.
Reggie se hizo a un lado. Pasa. Te mostraré la grabación. Curtis dudó y luego lo siguió. Reggie lo sentó a la mesa de la cocina y sacó la grabación de hace 2 domingos. Cynthia abriendo la puerta, entrando sigilosamente, bebiendo, riendo, poniéndose morada y chillando como una tetera en la estufa. Curtis se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Ella solo se sirvió sola durante meses. Reggie puso videos de citas anteriores, ella levantando el candado con un palo, pasando toallas a sus amigos, sirviendo vino como si fuera su nombre en la escritura. Curtis se reclinó en su silla. Bueno, supongo que eso lo resuelve. Reggie le ofreció un refresco. Él lo rechazó. Ha presentado una denuncia, dijo Curtis, levantándose lentamente. Pero presentaré mi informe. No creo que salga nada de esto. Cuando se fue, Reggie finalmente exhaló. Esta mujer ignoró sus palabras, se rió de sus advertencias, creyó tener derecho a lo que no le pertenecía. Pero esto era diferente. Había sido marcada no solo con tinte, sino con pruebas. Pero que la tormenta se calme no significa que haya pasado. No cuando el orgullo ha sido herido. Pasaron 2 semanas. Ninguna visita morada, ningún grito en el patio trasero, ni una sola huella desconocida cerca de la bañera. Al principio, Reggie revisaba la señal de la cámara todos los días, a veces 2 veces, por pura costumbre. Pero cuanto más tiempo permanecían las cosas en silencio, más empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, el mensaje había llegado. Entonces llegó la carta. Sin sello, sin sobre, solo un trozo de papel doblado debajo de su felpudo de bienvenida. Escrita en Times New Roman de 12 puntos, como si eso la hiciera más oficial. Señor Toulbert, esto no ha terminado. Ha creado un ambiente hostil. Contactaré con un abogado. Ningún nombre firmado, pero no lo necesitaba. Esa noche, Reggie llamó a su primo Tyrone. No habían hablado cara a cara desde que se grabó la grabación. Guardado. ¿Estás ocupado?, preguntó Reggie. Acabo de salir del trabajo. ¿Qué pasa? Necesito una segunda opinión. Ven. Tyrone apareció 20 minutos después con un six-pack y un paquete de gomitas ácidas. ¿Todavía tienes la grabación? Reggie asintió y le entregó la segunda memoria USB. Tyrone se recostó en el sofá viendo los videos uno por uno. Cada salto de valla, cada sonrisa, cada fiesta. Entonces llegó la escena, la revelación morada. Hizo una pausa, se inclinó hacia adelante y se echó a reír tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía bañada en cola de uva, gritó. Reggie sonrió con sorna. Ahora es gracioso, pero amenaza con demandar. Tyrone se secó la cara. Tío, está fanfarroneando. ¿Crees que algún abogado va a aceptar ese caso? Hola, sí, me gustaría demandar a mi vecino por no dejarme entrar en su jardín. Vamos, no me preocupa el juicio, dijo Reggie. Me preocupa que intente algo turbio, que dañe mis cosas, que me culpe de algo. Entonces, ¿cuál es la medida? Quiero que sea imposible que vuelva. No ilegal, no dañino, simplemente hermético. Tyrone sonrió. Mezquino, pero legal. Me apunto. Se pusieron manos a la obra esa noche. Reggie sacó una libreta y anotó todo lo que Cynthia había hecho, cada atajo que había tomado. Tyrone también tenía ideas. Instalar un aspersor activado por movimiento. Cambiar el pestillo de la puerta por un teclado recubierto. Poner una cámara de seguimiento en los árboles. Quiero que sepa que la vigilan. Reggie dijo cada segundo. No solo con la cámara grande, sino también con las pequeñas. Ocultas. Un hombre está a punto de convertir su patio trasero en Fort Knox, rió Tyrone. Instalaron 2 más al aire libre. Cámaras. Una escondida debajo de la tapa de la parrilla, otra camuflada como una luz solar. Luego, ataron con una brida un pequeño letrero de plástico a la puerta. Sonríe,
Ya estás en la cámara. Pero Reggie aún no había terminado. Ese fin de semana, fue en coche a una tienda especializada en artículos para piscinas en Springdale. El tipo de lugar dirigido por socorristas y profesores de ciencias convertidos en pequeños empresarios. Pidió el tinte para piscinas más resistente, pero aún seguro, que reaccionara al calor y al contacto con la piel. El empleado, un tipo flacucho con gorra de béisbol y un fuerte sarcasmo, preguntó intentando marcar algunos mapaches o algo así. Se fue con 3 recipientes pequeños e instrucciones estrictas: diluir con cuidado, circular durante 8 horas, no nadar hasta 24 horas después. Reggie la siguió al pie de la letra. Limpiar los filtros. Equilibrar el pH. Mezclar el tinte tal como le dijo el tipo. Parecía agua clara de nuevo. La trampa se reinició. Luego esperó 3 días, 4 a la semana, nada. Y fue entonces cuando empezó a pensar que tal vez ella realmente se había dado por vencida. Tal vez la vergüenza finalmente había derrotado su ego. Pero entonces, un jueves, alrededor de las 6 de la tarde, Reggie captó un detalle diminuto en la esquina de la señal de su cámara. Una mano que se extendía por encima de la cerca. Solo una. Como si alguien estuviera probando la temperatura. Reggie no reaccionó. No salió corriendo. Lo dejó pasar. Pero volvió a revisar todas las alertas y configuró su teléfono para que vibrara 2 veces por si había algún movimiento en el patio. Quería estar preparado si la situación se intensificaba, y en el fondo sabía que lo haría. Pero el momento decisivo no iba a llegar cuando ella volviera a intervenir. Llegaría cuando el mundo viera lo que había estado haciendo todo el tiempo. El domingo siguiente comenzó como cualquier otro. Reggie durmió un poco más. Se tomó su tiempo para desayunar. Sémola de maíz, salchicha de pavó, café solo. Luego abrió la sección de deportes y se acomodó en su sillón reclinable. Se sintió ligero por primera vez en semanas. Sin invitados inesperados, sin comentarios indirectos de Cynthia, sin nuevas amenazas pegadas en su puerta. Alrededor de la 1:45 de la tarde, su teléfono vibró 2 veces. Patio trasero, movimiento detectado. Hizo una pausa, cogió el teléfono y pulsó la aplicación. La transmisión en vivo se cargó, y allí estaba ella, Cynthia, con un sombrero de paja de ala ancha y un traje de baño amarillo limón, una toalla colgada de un brazo y una copa de vino blanco en el otro. Estaba sola, pero no por mucho tiempo. 2 invitados la siguieron, uno con un altavoz Bluetooth y el otro con chanclas con pedrería en las tiras. Reggie parpadeó. Sin vacilación, sin vergüenza. Se movían como si pertenecieran allí. Cynthia tocó el panel del jacuzzi. El chorro cobró vida. Les va a encantar, les dijo a sus amigas, y su voz se oyó a través del micrófono de la cámara. No le importa. Lo mantengo limpio. Reggie cogió el segundo teléfono de su cocina. Era de prepago, sin tarjeta SIM, solo para hacer copias de seguridad. Abrió la segunda aplicación y empezó a grabar la pantalla. En cuestión de minutos, Cynthia y las 2 mujeres se habían metido en la bañera, riendo, removiendo el agua y bebiendo vino como si fuera su resort privado. El agua permaneció clara durante unos 30 segundos. Entonces, una de las invitadas soltó una risa aguda y de pánico. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo en las piernas? Cynthia bajó la mirada, confundida. ¿Qué? Dios mío. Sus muslos se estaban poniendo morados. Vívidas vetas violetas florecían sobre su piel como si alguien hubiera vertido tinta en el agua. Una de las otras mujeres gritó: «Lo tengo en los brazos. Está en mi cara. Cynthia. ¿Qué demonios es esto?» Cynthia intentó salir, pero la bañera estaba resbaladiza. Resbaló, maldijo, tiró su propia copa de vino y casi arrancó el panel al intentar incorporarse. La mujer del altavoz salió gritando: «Dijiste que esto estaba limpio». ¿Qué tipo de reacción es esta? Cynthia, ahora empapada y cubierta de grandes manchas moradas, jadeaba. «Yo no lo sé. Esto nunca había sucedido antes».
Reggie siguió grabando. Desde la señal de la cámara, podía verlo todo. Su pánico, su confusión, su absoluta incapacidad de creer que esto le estaba pasando a ella. Salió tambaleándose del jacuzzi, se envolvió en una toalla ahora manchada con vetas de lavanda y corrió hacia la puerta. Sus invitados no se quedaron atrás, gritando e inspeccionando su piel como si hubieran sido maldecidos. Pero lo mejor de todo es que Reggie había instalado un nuevo foco activado por movimiento en la esquina del garaje, apuntando directamente al camino hacia la puerta. Cuando Cynthia se acercó, cobró vida, inundándola con una luz brillante y cegadora como si estuviera caminando hacia un escenario. El invitado gritó más fuerte. Cynthia se congeló por medio segundo y luego gritó: «¡Estás loco! Esto es acoso». Reggie salió al porche trasero, teléfono en mano, tranquilo como siempre. «No», dijo en voz baja. «Esto es intrusión otra vez. Tercera vez este mes». Sonríe para la cámara. Cynthia se quedó quieta, chorreando violeta y echando humo. «Te vas a arrepentir de esto». Ella siseó. Reggie se encogió de hombros. «Ya no lo haces». Ella salió furiosa. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. De vuelta al interior, Reggie guardó el video en la nube, en ambos teléfonos y en el USB. La hora siguiente, su primo Tyrone estaba en la puerta, aullando de risa mientras lo veían nuevamente en la pantalla del televisor. Hombre, parecía Verney después de una sesión de sauna. Reggie no se rió. No mucho, de todas formas. No estaba orgulloso de avergonzar a alguien. Él solo quería que parase. Se lo dije una y otra vez. Tyrone asintió. Ella te escuchó. A ella simplemente no le importaba. Esa noche, Reggie subió el material a un enlace privado y se lo envió a la Asociación de Propietarios y a Curtis Briggs, el chico del portapapeles. Sin comentarios, solo el video sin editar y las fechas. No necesitaba explicar nada. A la mañana siguiente, Curtis lo llamó personalmente. «Hijo, no se supone que deba tomar partido, pero Dios mío, eso fue algo. Reggie acaba de decir, no estoy tratando de humillar a nadie. Solo quiero que me dejen en paz». «Bueno», dijo Curtis, «creo que el mensaje llegó alto y claro». Pero justo cuando parecía que las cosas finalmente habían llegado a su punto crítico, Cynthia tenía una actuación más bajo la manga y no había terminado de intentar cambiar el guión. El miércoles, Reggie ya no podía caminar hasta su buzón sin sentir miradas sobre él. No era una sensación mala, solo diferente. La señora Delgado saludó más tiempo de lo habitual. El hombre mayor que estaba con el dálmata asintió respetuosamente. Un adolescente en patineta incluso gritó: «Oye, hombre, esa historia de la bañera es legendaria». Aparentemente, el enlace privado que Reggie había enviado a la Asociación de Propietarios no había permanecido privado por mucho tiempo. Alguien, probablemente Curtis, o tal vez incluso uno de los propios invitados de Cynthia, lo había transmitido en silencio. Y en menos de 48 horas, el video se había extendido por el barrio como un reguero de pólvora. Sin subtítulos, sin música, solo imágenes sin editar de una mujer que ingresa al patio de otra persona, se tiñe de morado y sale tambaleándose como una uva rota. Reggie no publicó nada, no hizo comentarios. Simplemente observó cómo los vecinos empezaron a hacer pequeños cambios, aclarándose la garganta antes de hablarle, eligiendo sus palabras con más cuidado, tratándolo con una especie de respeto reservado que no había visto antes. Una mañana, mientras limpiaba la terraza, se acercó una mujer que vivía 2 casas más allá. Vasos altos, probablemente de unos 40 o más años. «Solo quería decir», dijo ella, «he vivido aquí 10 años. Fuiste muy paciente. No sé si hubiera podido manejar eso con tanta clase». Reggie le dio las gracias, sin saber qué más decir. Más tarde esa tarde, volvió a pasar junto a Curtis Briggs, caminando por la cuadra con un polo 2 tallas más ajustado. Curtis le dio una pequeña sonrisa. «¿Sabes?», dijo,
He asistido a 6 reuniones de asociaciones de propietarios en las que Cynthia discutió sobre la altura de los buzones. 6. Nos diste algo mucho más útil. Reggie se rió entre dientes. No estaba tratando de montar un espectáculo. Lo sé, pero a veces la gente necesita ver algo para creerlo. Incluso el chico que cortaba el césped del jardín de Cynthia parecía evitar su lugar ahora, cortando los bordes, pero sin caminar hasta adentro. Aún así, Cynthia no se fue en silencio. Ese jueves, Reggie encontró una carta en su buzón, sin firmar, igual que la anterior. Decía: la vergüenza no dura. Serás el que la gente recuerde como el vecino que usó químicos para atacar a una mujer. Ten cuidado. Se lo mostró a Tyrone más tarde esa noche. ¿Crees que ella realmente cree que es la víctima? Reggie preguntó. Ella tiene que hacerlo, dijo Tyrone. Si ella admite que está equivocada, tendrá que admitir que se aprovechó de ti durante meses. Y algunas personas simplemente no están hechas para ese tipo de honestidad. Pero no se detuvo allí. 2 días después, Cynthia publicó un discurso vago pero directo en el grupo local de Facebook. Algunas personas piensan que humillar a los demás es justicia. Es triste ver lo que hoy en día se hace pasar por decencia. Sin nombres, sin acusaciones directas. Pero todos sabían que los comentarios no eran a su favor. Alguien respondió: eso no habría sucedido si hubieras respetado su espacio. Otro: la propiedad privada es privada. Punto. Una mujer incluso dijo: imagínese pensar que un jacuzzi viene incluido en el vecindario. Cynthia no respondió. La publicación fue eliminada en 1 hora. Después de eso, desapareció de la vista. Sus cortinas permanecieron corridas. No más música alta, no más fiestas en el patio, no más miradas a la cerca, solo silencio. Reggie aprovechó ese tiempo para reiniciarse. Limpió la bañera una vez más, la vació, frotó los filtros y neutralizó cualquier residuo de tinte. Él ya no quería que fuera una trampa. Él solo quería que fuera lo que estaba destinado a ser desde el principio, un escape tranquilo. Y funcionó. Por primera vez desde que lo instalaron, Reggie pudo relajarse en su propia bañera un domingo por la noche sin sorpresas, sin interrupciones, sin preocupaciones de quien pudiera colarse por la puerta, solo paz. Miró hacia el cielo, mientras el agua se arremolinaba alrededor de sus hombros, y dejó escapar un suspiro largo y silencioso. Finalmente, murmuró. Pero como cualquier hombre tranquilo sabe, la paz no es la ausencia de ruido. Es cuando el ruido finalmente entiende que ya no es bienvenido. Cuando llegó agosto, Reggie casi había olvidado lo que se sentía mirar por encima del hombro en su propio patio trasero. Las cámaras seguían funcionando y la puerta del teclado seguía cerrándose con un pitido satisfactorio. El jacuzzi cristalino, libre de troqueles, seguro e intacto. Pero Cynthia no había dicho una palabra en casi 3 semanas. Ese tipo de silencio habría sido bienvenido si no se sintiera tan cargado. Reggie no era ingenuo. Había crecido con 2 hermanas mayores y una abuela que podía ganar una discusión con solo una mirada. Él sabía cuando el silencio significaba resolución y cuando significaba que alguien estaba planeando un regreso. Llegó el segundo martes del mes, una carta certificada, esta vez sobre Real, con firma requerida. Reggie firmó, lo llevó adentro y se sentó a la mesa de la cocina antes de abrirlo. El papel era grueso, caro, con membrete legal en la parte superior. Aviso de intención de iniciar una acción civil presentado por Cynthia M. Albrook. Afirmación: humillación pública intencional, uso inseguro de sustancias químicas y angustia emocional. Reggie parpadeó. Angustia emocional por alguien que se cuela en su patio. Pasó las páginas. Su abogado, alguien de una pequeña firma de Fort Smith, le había explicado todo. Las imágenes, el cadáver, los comentarios en Facebook e incluso la hostilidad del vecindario, según ella, habían aumentado desde el incidente. No importaba que hubiera entrado sin permiso, que hubiera mentido a sus amigos, que hubiera ignorado señales, candados y cámaras.
Ella estaba dándole vueltas al asunto y tratando de asustarlo para que llegara a un acuerdo. Reggie no llamó a Tyrone de inmediato. En lugar de eso, se puso en contacto con un abogado que uno de sus compañeros de trabajo le había recomendado hacía unos años. Una mujer llamada Mara Jennings, una mujer directa, practicó Fayetteville y no se inmutó fácilmente. Se conocieron 2 días después. Revisó el metraje, el dado, el cartel, la puerta, las cartas de la asociación de propietarios, todo. Luego miró a Reggie desde el otro lado del escritorio y le dijo: «Estás bien. Está intentando intimidarte si esto llega a los tribunales, lo cual dudo. Estaré encantada de representarte». «¿Seguro?», él preguntó. «Apostaría por ello», dijo Mara. «Pero hagámoslo mejor». Ella redactó una carta propia. 2 páginas, sencillas y directas. Se expusieron los hechos, se invadió reiteradamente la propiedad, se ignoraron las advertencias, se documentó legalmente la propiedad y los límites. Luego terminó con una frase que hizo sonreír a Reggie. Si su cliente desea discutir una contrademanda por acoso continuo, uso indebido de propiedad privada y daño a la reputación, el señor Toulbert está preparado para hacerlo. Lo enviaron por correo el mismo día. El abogado de Cynthia nunca respondió. En cambio, Curtis Briggs de la Asociación de Propietarios apareció en la puerta de Reggie ese fin de semana con un portapapeles y una mirada extraña en su rostro. «¿Tienes un minuto?», él preguntó. «Siempre». Reggie dijo. Curtis entró y sacó una carpeta. Hubo una reunión. Cynthia presentó una queja formal ante la Junta. Ella te acusa de perturbar la unidad del vecindario. Reggie levantó una ceja. ¿Es eso siquiera algo real? Curtis se rió entre dientes. Es cuando alguien no acepta que perdió. Reggie sirvió 2 vasos de té helado y deslizó uno sobre la mesa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que revisamos las imágenes, las cartas, sus publicaciones, la respuesta de su abogado y votamos para desestimar la queja. Reggie asintió lentamente. Pero para que lo sepas, agregó Curtis, está planeando poner su casa en venta. Se dice que quiere mudarse. Dice que la zona se ha vuelto hostil para las mujeres. Reggie no sonrió. No de inmediato. Simplemente tomó un sorbo de té y se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia la esquina de su patio trasero. La puerta, el teclado, la pequeña cámara escondida dentro de una roca falsa. Quizás se iría, quizás no. Pero la verdadera victoria no estuvo en hacer el movimiento. Consistía en mantenerse de pie, firme y no rebajarse jamás a su nivel. Reggie había trazado una línea, luego la hizo legal y luego la hizo visible. Pero incluso cuando se dice la última palabra, las personas que vieron cómo se desarrollaba todo llevan consigo sus propias lecciones. Y la calle nunca olvida quien respetó la valla. Agosto dio paso a septiembre y el barrio finalmente respiró. No fue ruidoso el cambio. Estaba tranquilo. El tipo de silencio que solo notas cuando has vivido con el caos durante demasiado tiempo. Las cortadoras de césped todavía zumbaban. Los niños todavía patean pelotas de fútbol contra las puertas de los garajes. Y los camiones de Amazon seguían haciendo su ronda. Pero algo más profundo había cambiado. Las ventanas de Cynthia permanecieron cerradas. La luz de su porche se quemó y nunca fue reemplazada. La rana de cerámica de bienvenida que estaba en la entrada de su casa desapareció. La mujer que una vez caminaba por la acera todas las mañanas con su perrito y decía buenos días con la mirada de reojo desapareció de la vista. Algunos vecinos especulaban en voz baja. Escuché que se está mudando más cerca de su hija en Tulsa. Su orgullo sufrió un golpe más grande del que esperaba. No puedo decir que me entristece verla partir. Reggie no intervino. No era necesario. La gente ya conocía la historia y a él no le interesaba repetirla. Él simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho. Cortando su propio jardín, ocupándose de sus propios asuntos y mirando sus cámaras cuando tenía ganas. Un sábado por la mañana,
una nueva familia llegó a visitar la casa de Cynthia. Una pareja joven, de unos 30 años quizás, con un bebé y un portabebés y un portapapeles en la mano del hombre. Reggie los vio asomándose por encima de la cerca y decidió salir y podar algunos setos. Caminaron unos minutos después. «Oye», dijo la mujer, «estamos pensando en hacer una oferta. ¿Vives al lado?» «Sí, ya hace 4 años», respondió Reggie. «¿Bonita zona?», preguntó el hombre. «Vecinos tranquilos». Reggie dio una media sonrisa. «¿Ahora?» «Sí, muy tranquilo». Se rieron sin saber cuánto peso tenían esas palabras. Esa tarde, Tyrone pasó por allí. Se dejó caer en una de las sillas del patio de Reggie y abrió un refresco. «Entonces, reina, ¿gran movimiento hasta ahora?» «Casi. Se han publicado carteles de venta. Lo último que supe es que está esperando las inspecciones». «Maldición», Tyrone dijo. «No puedo creer que haya llegado a todo esto. Todo por un jacuzzi». Reggie meneó la cabeza. Nunca se trató solo de la bañera. Se trataba de que me faltaban al respeto constantemente. Ella actuó como si tuviera algún derecho sobre ello, como si yo simplemente estuviera estorbando su comodidad. Tyrone asintió lentamente. Algunas personas no creen que exista un límite a menos que esté fijado en su orgullo. Reggie se rió entre dientes. Bueno, la de ella está teñida de púrpura y en cámara. Se sentaron en silencio por un momento, escuchando los chorros de la bañera girar suavemente. Esta vez nadie saltó la valla. Nadie se sirvió una bebida. Nadie le dijo que compartiera. Solo paz. Más tarde esa semana, Reggie recibió un golpe en su puerta. Era la señora Delgado sosteniendo una pequeña planta de interior envuelta en papel marrón. «Solo quería decir», comenzó, «que muchos de nosotros vimos lo que pasó y algunos de nosotros, incluida yo, deberíamos haber dicho algo antes». Reggie tomó la planta, sorprendido. «No me debías nada». «Quizás no, pero cuando la gente ve algo malo, permanecer en silencio solo protege la voz más fuerte. Todos vimos lo que hizo y nadie intervino. Así no es como se supone que debe funcionar una comunidad». Él asintió, sin saber qué decir. «Bueno», dijo ella, retrocediendo hacia su camino de entrada. «Si alguna vez quieres venir a tomar el té, mi puerta está abierta y te prometo no saltar en tu bañera». Reggie se rió. Esta vez realmente me reí. El nuevo tipo de silencio no era solo cuestión de silencio. Se trataba de reconocimiento. Pequeños agradecimientos. Un vecino saludando sin sospechar nada. Un niño redujo la velocidad de su bicicleta para agradecerle a Reggie cuando le entregó una pelota que rodó hasta su patio. El respeto se había ganado, no exigido. Y ese tipo de paz no se puede forzar. Hay que construirlo. Pero aunque las vallas marcan los límites de la propiedad, la forma en que las personas las tratan revela quiénes son en realidad. Reggie estaba sentado en su terraza una noche, mientras el cielo pasaba de naranja a gris y el zumbido de las cigarras de finales de verano llenaba los espacios entre los pensamientos. Tenía la bañera burbujeando a fuego lento, no para usarla, sino solo para mantener la circulación. El agua estaba limpia, clara y solo suya. Eso significaba algo ahora, más que nunca antes. Cuando lo instaló por primera vez, pensó que simplemente estaba comprando comodidad, una recompensa después de 2 décadas de sudor y turnos nocturnos, algo que aliviara su espalda y le diera una hora de silencio después de largos días. Pero se había convertido en algo completamente distinto. Su campo de batalla, su línea en la arena. Nunca se trató de lujo. Se trataba de propiedad, no solo de propiedad, sino de paz. Había pasado meses intentando explicarlo con palabras, con respeto y con calma. Y aún así fue ignorado. No mal entendido. Ignorado. Como si su no tuviera el mismo peso. Como si ser educado hiciera que sus límites fueran opcionales. No fue hasta que tomó una ruta diferente. Creativo, deliberado y totalmente en su derecho de que la gente lo escuchara.
Y esa fue la parte que más me dolió porque no debería haber costado tanto ser respetado. Una semana después, vio como el camión de mudanzas regresaba a la entrada de la casa de Cynthia. No, no hay despedidas, ni saludos vecinales, solo cajas, cinta adhesiva y silencio. Ella no lo miró. Ella no necesitaba hacerlo. La historia ya se había cerrado sola. Más tarde esa noche, llamó a su madre, que vivía en Baton Rouge. Ella había escuchado fragmentos del drama a través de los comentarios familiares y quería escucharlos de él. Lo manejaste mejor de lo que la mayoría lo hubiera hecho, le dijo. Lo mantuve legal, respondió Reggie. No es eso lo que quiero decir, dijo. No permitiste que ella te quitara tu dignidad con tu paz. Esa es la diferencia. Se sentaron en silencio por un momento. Luego añadió, y Dios sabe que podrías haber actuado como un tonto y aún así haber tenido razón. Reggie sonrió. Estuve tentado, pero sabía que si lo hacía, se trataría de mi reacción, no de su comportamiento. Así es siempre, dijo. Cuando terminó la llamada, Reggie salió a su terraza una última vez esa noche. El aire se había enfriado. El viento traía indicios de otoño. Se apoyó en la barandilla, mirando cómo el vapor se elevaba perezosamente desde el jacuzzi. Su bañera, su espacio, su tranquilidad. Lo que aprendió durante esas semanas no fue solo sobre vallas, cámaras o tintes inteligentes. Se trataba de defender tu espacio sin quemar todo lo que te rodea. Sobre trazar una línea sin agitar los puños, sobre empezar una pelea solo cuando la causa es real y dejar que la verdad haga el trabajo pesado. Gente como Cynthia siempre existirá. Llevan caras diferentes en distintos barrios, pero el patrón es el mismo. Toman lo que no es suyo, reclaman lo que no les pertenece, tuercen la realidad hasta sentirse justificados. Cuando se les confronta, siempre se pintarán como víctimas. Pero no hace falta gritar para demostrarles que están equivocados. Solo tienes que estar preparado con tus datos, tu calma, tu cámara si es necesaria y mantenerte firme. Porque cuando la verdad se muestra en color, no se puede ignorar. Y el barrio nunca olvidó al hombre que lo hizo sin romper una sola regla. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que tu voz es ignorada, tus límites ignorados o tu paciencia confundida con debilidad, recuerda a Reggie Toulbert. Porque a veces el mensaje más fuerte no se grita, se graba, se marca con el tiempo y se vuelve rojo como la piel cuando se vuelve demasiado atrevido. El respeto al final no se da, se gana y se protege. Si te pareció poderosa esta historia, presiona el botón de suscripción. Y recuerda, cuando tu pieza sea puesta a prueba, protégela con ambas manos. Y nunca tengas miedo de expresar tu punto de vista de una manera que nunca lo olvidarán.